Un nuevo tiempo. Una nueva oportunidad. Una nueva esperanza. Alajuela. Una ciudad entera visitada por el amor de Dios. Adoración. Palabra. Salvación. Muchísimas bendiciones a todos. Bienvenidos una vez más, una semana más. Ya tenemos, Dios mío santo, creo que estamos como por la semana 15, 16, la verdad ya. Creo que hasta perdí la cuenta. Ya llevamos más de 3 meses de estar desarrollando este altar familiar y esto ha sido maravilloso. Creo que todos nosotros hemos sido altamente bendecidos de alguna u otra manera, ¿verdad? A través de la palabra impartida, porque la palabra nos cambia. La palabra transforma lo que está ocurriendo en nuestro ser interior y ese es nuestro propósito principal a través de todos estos movimientos de fe, ¿verdad? Que vamos desarrollando con el objetivo de conectar a la gente con Dios. Creo que si cada uno de nosotros se anima a través de la palabra, a través de la adoración, a través de la búsqueda, a través de levantarle al Señor un altar en casa, cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando nos animamos a exponernos a la presencia del Señor, algo está ocurriendo, algo comienza a ser transformado. Hay familias que están siendo transformadas completamente por la presencia del Señor y es el resultado de esta búsqueda, es el resultado de la disposición de nuestro corazón de poder hacer algo que glorifique y que exalte el nombre de Cristo. Y pues bueno, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes una palabra hermosísima que tiene que ver con la razón del por qué usted y yo amamos y buscamos al Señor, por qué estamos todavía a pesar del tiempo, los embates y demás circunstancias que pudimos haber atravesado y que probablemente vamos a pasar en el camino, porque la vida misma trae algunos desafíos y demás. ¿Por qué nosotros nos hemos mantenido firmes? ¿Por qué estamos acá? Y yo le quisiera invitar para que a partir de este momento usted pueda mantener su mayor nivel de concentración. Sé que hay personas que desarrollan este altar con sus hijos, algunas familias tienen niños pequeños y sé que es a veces un poco complicado poder mantener un tema de orden mientras estamos en este tiempo, pero que si estamos en la hora del altar familiar y usted se ha puesto de acuerdo con su familia para tener este tiempo de amor con Dios, que no sea un tiempo para que usted esté lavando platos, ni para que esté limpiando, ni para que esté peleando con el perro porque le está ladrando al vecino que está pasando enfrente de la casa, sino que este sea un tiempo para que usted se lo dedique a Dios y que desde este momento usted pueda poner su mayor nivel de concentración. Aparte de eso, cuando el altar familiar termine, que usted pueda tener un tiempo de adoración. Conéctese con su familia a adorar a Dios. Hay cosas maravillosas que ocurren cuando juntos estamos exponiendo nuestra vida a la presencia del Señor en adoración. Hay canciones que nos conectan con Dios, hay música que nos llevan, ¿verdad?, en una secuencia espiritual hermosa con la presencia del Señor, y creo que hoy es un día hermoso para que usted pueda hacerlo. Y aparte también lo quiero invitar, porque si esto usted lo ha bendecido, si este altar familiar ha provocado algo en su corazón, algo en su interior, qué hermoso sería poder utilizarlo como una herramienta de alcance para otras personas. ¿Cuánta gente cerca nuestro hoy están urgidos de recibir una palabra de parte del Señor? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor hoy necesitan ser empoderados, necesitan ser direccionados, ministrados? Y la Biblia eso hace en nosotros, comienza a traer un cambio desde nuestro interior para que nuestras decisiones y las circunstancias que están a nuestro alrededor también puedan ser transformadas. Así que bueno, vamos a orar para dar inicio en esta oportunidad, mañana, tarde, noche, sea con su familia o sea solito, porque hay gente que hace este altar familiar, lo hacen solos, pero bueno, lo importante es que tengamos un tiempo de amor con el Espíritu Santo. ¿Qué les parece si oramos? Mi amado Jesús, te damos las gracias por la bendición que tenemos de poder tener un tiempo de comunión, un tiempo de búsqueda, un tiempo, Señor, como este, que nos invita, Señor Jesucristo, a poder hacer algo, Dios, honroso, que nos invita, Padre eterno, a hacer algo, Dios, por tu presencia, Señor, que es buscarla ardientemente, como está escrito en la Biblia.
Como el ciervo brama por corrientes de las aguas, Señor, así es como clama por ti nuestra alma. Nuestro corazón tiene sed del Dios vivo. Y por eso juntos, Señor, en esta oportunidad, en este altar familiar, queremos correr a ti, Jesús, porque te necesitamos, porque tú eres el aire que respiramos, porque eres nuestra fuente inagotable de vida, porque estamos profundamente enamorados de ti, Señor, y requerimos, Padre eterno, ardientemente que tu plan majestuoso pueda ser una realidad en nuestro interior, que sea una verdad en cada uno de nosotros. Hoy oro, Señor, para que tu gracia, tu favor, tu inmensa bondad, Señor, pueda llenar nuestras vidas y llevarnos hasta el cumplimiento de tu propósito en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a iniciar en esta oportunidad y quiero contarles una historia. Yo creo que las historias a uno lo conectan, ¿verdad? Muchísimo, y también pues que la gente tiene como muchas ganas de escuchar historias ajenas, ¿verdad? A veces nos pasa un poquito eso, pero yo recuerdo que cuando yo comencé a servir al Señor de manera consciente, porque creo que ya en varias ocasiones lo he comentado, yo desde muy niño, mi abuela era quien nos llevaba a la iglesia y yo la acompañaba a ella a los cultos y recuerdo que en aquel entonces ella me llevaba cositas para yo pintar. Las iglesias por lo general tenían unas bancas de madera, ¿verdad? Bastante grandes. Eso fue hace poco, ¿verdad? Nadie que, ay, ¿que hace cuánto usted iba a eso? No, hace poquito. Pero las iglesias solían tener unas bancas largas de madera, ¿verdad? Donde la gente llegaba, se sentaba a escuchar la palabra del Señor y demás. Y pues como los niños son niños y no podemos pedirle a un niño que se comporte como un adulto, efectivamente, entonces mi abuela me llevaba cositas para yo pintar. Yo recuerdo que yo me ponía en las bancas y yo pintaba, ¿verdad? Algunas hojas que mi abuela me llevaba y demás. Pero no fue sino hasta que cumplí 14 años que comencé a servir a Dios de manera consciente, que le abrí las puertas de mi corazón al Señor y le pedí a Dios que se volviera el todo de mi vida para siempre. Y todas esas circunstancias, ¿verdad? Desde ser niño, luego un adolescente, estar en la iglesia, comenzar a servir. Por supuesto que eso comenzó a traer a mi vida que mi fe fuera afirmada, que mi fe se fuera consolidando, fuera solidificando, se fuera madurando. Pero cuando yo tenía 16 años, ¿verdad? Recuerdo que, bueno, yo toco la guitarra hasta el sol de hoy, y no tanto como quisiera, pero por lo menos alguito ahí vamos mejorando. Pero cuando cumplí 16 años, yo recuerdo que en una ocasión yo agarré mi guitarra y comencé a cantarle al Señor en mi cuarto. Y mientras yo le cantaba a Dios aquellas canciones de adoración y demás, yo le empecé a clamar a Dios, pero con todas las fuerzas de mi vida. Le empecé a decir, Señor, por favor, visítame. Yo le decía, Dios, visítame, pero había un deseo ardiente en mi interior. Había algo en mi corazón que yo decía, Señor, visítame, visítame. Y yo le clamaba a Dios con toda mi fuerza. Recuerdo, le dije, Dios, visítame. Aquel día, nunca yo lo voy a olvidar, nunca. Porque no fue en un campamento, no fue en un encuentro, no fue en un retiro, no fue en un culto, no fue en un congreso, no fue en ningún otro lugar. Fue en mi habitación, solo con una guitarra, que la presencia de Dios me visitó por primera vez, que tuve una experiencia con el Espíritu Santo por primera vez. Yo recuerdo que aquella vez caí al piso, comencé a llorar, estuve como en como si estuviera envuelto en una nube, ¿verdad? Alrededor, y bueno, percibí a Dios de una manera tan hermosa. Y después de ese acontecimiento, mi vida espiritual tuvo un giro completo, tuvo un cambio completo. Mi vida yo comencé a tener experiencias sobrenaturales con Dios, experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Me comenzaron a ocurrir cosas impresionantes. La voz de Dios se volvió más perceptible, y mi fe, sobre todo mi fe, comenzó a solidificarse. Y nunca voy a olvidar ese día, porque es la razón del por qué usted y yo estamos acá. ¿Por qué nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón? Porque hemos tenido una experiencia con Él. Pueden haber corrientes de filosofía, de humanismo, de pensamiento, gente que asegura que Dios no existe, pero aunque todo el mundo te diga que Dios no existe, si tienes una experiencia con Él, nada te puede robar eso. La gente puede decir, no, es que Dios no existe porque pasa esto, porque hay injusticias en el mundo, y la gran retórica que tienen siempre las personas que van en contra de la fe es porque Dios permite que estas cosas ocurran. Pero cuando usted tiene una experiencia con Dios, a usted le cambia la vida para siempre. Su fe nunca más vuelve a ser igual. Su manera de buscar y acercarse a Dios nunca más vuelve a ser la misma.
Y es de eso de lo que quiero conversar el día de hoy, porque dice la palabra del Señor, cuenta una historia. Y esta historia habla de cómo una vez, recuerden que quien comienza a abrirle camino y a preparar el terreno, ¿verdad? Para la manifestación de Jesús es Juan el Bautista. Y Juan tenía discípulos, Juan tenía personas que lo seguían. Y en un momento Juan ve pasar al Señor y le dice: he ahí que va el que yo no soy digno ni siquiera de atar el cordón de sus sandalias. Entonces Andrés, ¿verdad? Un discípulo de Juan el Bautista, escucha eso porque Juan dice: síganlo a él. Y Andrés decide seguir a Jesús. Una vez que Andrés comienza a seguir el ministerio de Jesús, comienza a buscar personas para poderlas conectar con Dios. Y evidentemente, o como muchos de nosotros quisiéramos que fuera, quiso acercar a su familia, porque Andrés era hermano de Pedro, el apóstol. Entonces dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, verso 40. Voy a leer para ustedes en la versión Biblia de Dios para Todos. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, fue uno de los dos que oyó a Juan y siguió a Jesús. Primero buscó a su hermano Simón y le dijo: encontramos al Mesías, que significa el rey elegido por Dios. Andrés llevó a Simón Pedro a donde estaba Jesús. Jesús lo vio y dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te llamarás Cefas, que significa Pedro. Y luego la historia continúa diciendo que el Señor al día siguiente decidió ir a Galilea, se encontró con Felipe, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que ocurre dentro de este marco histórico que quiero compartir con ustedes hoy? Es que hay un momento en la vida de todos nosotros donde alguien nos habló de Dios, donde alguien nos llevó a la iglesia, donde un amigo nos invitó a un culto. Dijeron: ¿por qué no vamos al grupo de jóvenes que tenemos los sábados? ¿Por qué no vamos al culto el domingo? ¿Por qué no vamos al retiro que vamos a tener? Vea que en mi iglesia va a haber un congreso, va a llegar un invitado, vamos a tener un predicador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces no hemos invitado incluso nosotros a otros? ¿Cuántas veces no hemos querido compartir esto con nuestras familias? Padres, madres, primos, abuelos, tíos, y les hemos querido decir: vamos a la iglesia, acompáñame a una actividad, quiero llevarte a un congreso, quiero que seas parte de un encuentro, de un retiro, quiero que seas parte de esta movilización. Y hemos conversado con otros, les hemos hablado acerca de Jesús. Y muchas veces esas personas iban al culto. Algunos van a un campamento, otros van a un retiro, otros han ido a un congreso, ¿verdad? Pero quizás su fe no ha cambiado en nada, o su vida espiritual no ha cambiado en absolutamente nada. Creo que en esto todos estamos de acuerdo, porque de alguna manera siempre hemos querido como invitar a alguien, ¿verdad? Y conectar a alguien para que vaya a la iglesia. Pero resulta, sucede y acontece que ese mismo Pedro que un día fue a un culto porque lo invitó el hermano, y Jesús le da una palabra de evangelismo. Y esto qué importante es que nosotros lo entendamos como cristianos, porque los dones del Espíritu Santo tienen funciones. Hay gente que se maravilla y endiosa a hombres de Dios asignados porque tienen un don del Espíritu Santo, pero esos dones no son para que los cristianos se maravillen, son para que los que no conocen a Cristo vean y experimenten algo en sus vidas que los conecte con Dios. Entonces Jesús le da una palabra y le dice: tú eres Simón, y te voy a cambiar el nombre, te quiero cambiar la identidad, quiero que seas diferente, quiero que seas una persona distinta. Le da una palabra, y aquella palabra, según lo que la palabra de Dios nos cuenta, por lo menos en este versículo, Jesús continuó su llamado. Jesús continuó al día siguiente yendo a otras ciudades. Jesús continuó predicando, haciendo lo suyo. Pero un día, bendito sea ese día, gracias Señor por esos benditos días, un bendito día, Pedro experimenta una crisis. Mis amigos queridos, Dios no nos está enviando las crisis, sino que hay momentos que Dios permite que en nuestra vida ocurran, porque esos acontecimientos nos van a conectar con un propósito mayor, porque esos acontecimientos nos van a conectar con algo más grande. Entonces Jesús, dice la palabra del Señor, que llegó a un lugar en Galilea, que era la ciudad donde era oriundo Pedro y donde era Andrés. Comienza a predicar y arma semejante culto, y la gente se aglomeraba. La gente llegó para escuchar lo que el maestro tenía para enseñar. Pero Pedro estaba en una crisis. Pedro estaba en un momento sumamente difícil. Pedro estaba atravesando una de las circunstancias, yo creo, más escabrosas, más de mayor escasez, de mayor limitación. Porque dice la Biblia que cuando Jesús llegó al lago de Genesaret, se encontró a Pedro y a los que estaban con él, que estaban lavando las redes.
pero estaban lavando las redes y no habían pescado nada en toda la noche. Las barcas estaban vacías, estaban en una crisis, estaban en una condición de verdad complicada, difícil, una mala situación financiera. Sin embargo, dice la palabra que Jesús le pide la barca a Pedro. Pedro dice, por si no tengo nada ahí que estorbe, montes, y comience a predicar. Y Jesús comienza a hablarle a la multitud, Jesús comienza a hablarle a la gente. Y Pedro solamente está escuchando aquel mensaje de un hombre que ya le habían presentado, de una persona con la que ya había compartido en algún momento. Ya Jesús sabía que él era un predicador, que era un rabino, que era un maestro, y que su hermano Andrés lo identificaba y lo reconocía como el Mesías Salvador. Pedro ya sabía quién era Jesús. Entonces le presta la barca para que Jesús predique. Cuando el culto da por finalizado, y yo quiero que usted por favor entienda esto en su vida, y es que van a haber acontecimientos que el Señor va a permitir en su familia, en algún hermano, en algún primo, en algún tío, ¿por qué no incluso en sus padres? Hay acontecimientos que Dios va a permitir con el propósito de conectarlos con algo más grande, con el propósito de conectarlos con algo mayor. Cuando usted logra comprender esta realidad espiritual, cuando usted logra entender esta realidad de vida, usted sabe que Dios va a sacarle provecho a esa crisis que quizás un hermano le está llamando para que usted ore, para que le ayude, para que le cuente al pastor y el pastor también ore. Ahí estaba Pedro dentro de su crisis. Jesús da el culto. Cuando la predicación termina, Jesús mira a Pedro y le dice, Pedro, vamos a hacer una cosa. Yo no me voy a ir de acá y dejando tu vida como está. Ponga mar adentro. Jesús dice, bueno, pero yo pesqué, Pedro dice, pues bueno, pero yo pesqué toda la noche y no logré pescar nada. Yo salí a trabajar toda la noche y no pesqué nada. Pero Pedro le dice, pero en tu palabra yo lo voy a hacer. Y se fueron a pescar. Fue una pesca, y creo que muchos de nosotros hemos escuchado esta historia ya en algún momento, muchas veces puede ser. Y fue una pesca tan impresionante que tuvieron que llamar a otros para que les ayudaran, porque las barcas se hundían de la tanta cantidad de peces que tenían. Y aquí es donde quiero que entremos, por favor, y si tiene su Biblia cerca, vaya conmigo al libro de Lucas en el capítulo número 5, porque dice la palabra 5:5, dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Verso 6, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, lo dejó todo para seguirle. ¡Wow! Jesús bendito. Yo le doy gracias al Señor y perdón si me emociono un poco con esto, porque yo le doy gracias a Dios por aquellas crisis que nos revelaron a Jesús de una manera distinta. Yo le doy gracias a Dios por aquellos baches emocionales, por aquellas circunstancias feas, dolorosas, lamentables que un día tuvimos que pasar, pero que aquellas circunstancias trajeron a nuestra vida una experiencia con Dios. Porque Pedro una vez escuchó hablar de Jesús, pero nada en su vida cambió. En su vida cambió todo, absolutamente todo. Su vida dio un giro completo después de que Pedro tuvo una experiencia con Jesús. Y nosotros, todos los que amamos a Dios, todos los que quizás en algún momento hemos escuchado de la palabra, todos los que en algún momento hemos ido a una iglesia, los que hemos participado de algún evento, etcétera, todos lo que necesitamos es tener una experiencia. Necesitamos tener una experiencia viva con Jesús, una experiencia viva con el Espíritu Santo. De lo contrario, absolutamente nada en nuestra vida cambia, nada en nuestro hogar cambia si usted no tiene una experiencia con Dios. ¿Cuántas personas yo he conocido? Gracias infinitas a Dios por esa gente que han pasado momentos duros, que la vida los ha golpeado, que han pasado baches emocionales, que han situaciones en la casa, en la familia, la economía, un sinnúmero de acontecimientos, pero se mantienen firmes en la fe. Se mantienen firmes porque son muy buenos, no, ni porque son muy cargas,
ni porque son muy resilientes, ni porque son muy fuertes. No, se mantienen firmes porque un día tuvieron una experiencia con Dios y esa experiencia es la que los hace mantenerse unidos a lo que creen, unidos a la palabra, unidos a la presencia del Señor. Esa misma experiencia es la que Dios quiere que tengas un día como hoy. De lo contrario, vas a seguir fluctuando en tu fe. De lo contrario, vamos a seguir teniendo personas que sí van a los cultos, van a las iglesias, conocen al Señor en un parque, como sea, pero su vida no cambia, su espiritualidad no cambia, su manera de ver, la fe no cambia, el cómo conducen su familia no cambia, hasta que tienen una experiencia con Dios, porque eso es lo que te cambia la vida realmente para siempre. ¿Cuántas veces yo me he encontrado personas que en el desánimo dicen, no, yo no voy a volver a la iglesia? No, ya yo no quiero ir más al culto. No, yo creo que me voy a cambiar de lugar, me voy a ir a otro lado porque... Y no es la iglesia. Realmente no es la iglesia. Lo que pasa es que hay algo en el interior del ser humano que necesita ser tocado y sobre todo transformado por la presencia de Dios. ¿Cuántos hogares? Yo me encuentro mucho y está bien, yo los entiendo porque a veces los padres se desesperan. A veces los padres de familia entran en un estado emocional crítico, ¿verdad? En el que dicen, yo quiero que mis hijos estén en la iglesia metidos de cabeza. Y le pasan diciendo, usted debería levantarse a orar, usted debería ponerse con Dios, usted debería servirle al Señor en eso que hace, usted debería, y comenzamos a atacar a los hijos, ¿verdad? Porque quisiéramos verlos tal vez en otro nivel espiritual, en otro nivel de fe, en otro nivel de compromiso. Y estamos en eso, pero esos muchachos, esos hijos, esas hijas que Dios a usted le regaló, no necesitan un papá o una mamá que les esté diciendo todo el tiempo cuántas congregaciones hace falta, cuántas oraciones hace falta, cuánta Biblia les hace falta. No, lo que ellos necesitan es tener una experiencia con Dios. Porque en el momento que alguien tiene una experiencia real con Dios, comienza a experimentar también una sed y un hambre interna. Comienza a experimentar un deseo de estar con Jesús. Comienza a experimentar una necesidad de amar a Dios. De decir, yo quiero esto porque la presencia de Dios trae eso. Una convicción al alma, una convicción a la mente, al espíritu, de que no hay otra cosa que queramos y que deseemos más en la vida que estar con Él, que amarlo a Él, que buscarlo a Él. Y en ocasiones muchos padres lo que hacen es crear una brecha de separación entre Dios y sus hijos, porque pasan todo el tiempo tratando de meterles en la cabeza algo que ellos no entienden, y no lo entienden porque no lo han experimentado. Cuando comenzamos a orar para que Dios les salga al encuentro a los muchachos, a los hijos, a las hijas. Cuando comenzamos a orar para que Dios les salga al encuentro a un marido, que le salga al encuentro a una esposa, que le salga al encuentro a un primo, una mamá. Señor, sal al encuentro. Aquel día Andrés probablemente esperaba que Pedro se convirtiera y dijera, sí, este es el Mesías, yo voy a ser parte de esto, yo no quiero más nada. Y no, Pedro volvió a su trabajo. Pedro volvió a sus ocupaciones, a sus afanes. Aunque no le fuera bien, estaba ahí de nuevo en sus ocupaciones. Hasta que tuvo una experiencia real con el Señor. Y dice la palabra que cuando Pedro se bajó de aquella barca, Pedro solamente se puso de rodillas y le dijo, Señor, yo no merezco esto. Apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Tú eres demasiado santo y yo soy demasiado pecador. Apártate de mí. Y entonces es cuando Pedro, dice la Biblia, lo dejó todo. Porque cuando alguien tiene una experiencia con Dios, lo deja todo. Hay ocasiones donde uno ve familiares o uno mismo. Y no hablemos de alguien. No hablemos de las personas que están en nuestra casa, que a veces para nosotros es muy fácil hablar de las carencias ajenas. Hablemos de nosotros. ¿Cuántas veces nos han costado algunas debilidades? ¿Cuántas veces nos ha costado un vicio? ¿Cuántas veces nos ha costado una carencia de carácter? Una forma de ser. ¿Cuántas veces nos ha costado? Hasta el día que tenemos una experiencia con Dios, podemos hacer lo que hizo Pedro, que dice la palabra, dejaron la barca en la orilla y lo dejó todo para seguir a Jesús. Lo dejó todo. Y hay gente hoy que necesita dejar todo lo que lo aparta de Dios, dejar todo lo que lo aleja de la presencia del Señor, dejar todo lo que te está limitando en la fe, dejarlo todo cuando tienes una experiencia con Dios. Por eso yo quiero invitar a hoy en este altar familiar para que todos podamos reflexionar cuál fue el acontecimiento que a nosotros nos cambió la vida para siempre. ¿Cuál fue esa visitación? ¿Cuál fue ese culto? ¿Cuál fue esa palabra? ¿Cuál fue ese primer momento que nos hizo ser diferentes? Yo recuerdo que después de que yo tuve esa experiencia,
Dios me comenzó a apasionar más por lo que Él me había asignado. Luego pasaron los años, comencé a pastorear. Luego que comencé a pastorear, muchas veces he tenido embates, luchas, batallas, no solamente con las personas, en ocasiones conmigo mismo, en mi alma, en mi cabeza. Y me he mantenido y he perseverado, pero no porque sea muy fuerte, no porque sea muy bueno. He perseverado porque el fuerte vive en mí. Y cuando la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, ese versículo original lo que dice es, diga el débil, el fuerte vive en mí. Y es que el fuerte vive en mí. El fuerte quiere vivir dentro de ti. El que es más fuerte que lo que pasa en el mundo quiere habitar en el corazón nuestro. Si tan solo te atreves a tener una experiencia con Dios. Hoy es un gran día para tener una experiencia con Dios. Por eso yo lo quiero animar para que usted tome un minutito y reflexione hoy en ese acontecimiento. Y si ese acontecimiento quizás ahorita no ha llegado y usted siente que su fe no se ha solidificado, que usted a veces batalla con si cree o no cree, con si será o no será, si lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr, con si será con nosotros o no será con nosotros, si a veces usted duda de esas cosas, hable con Dios, tome a su familia, ponga música, conéctese, ore con todas sus fuerzas, dígale: Señor, yo quiero que me visites. Dígale: Jesús, yo quiero tener una experiencia contigo, una experiencia real, porque esa experiencia me va a cambiar para siempre. Es ahí donde vas a poder dejar los nexos emocionales que no te dejan avanzar. Es ahí donde vas a poder dejar los vicios de conducta que no te permiten crecer. Es ahí donde vas a dejar aquellos malos hábitos que te golpean, que te abofetean continuamente y que te hacen sentir que no eres valioso, que no eres importante, cuando realmente sí lo eres. Cuando comenzamos nosotros en nuestro corazón a creer y comenzamos nosotros a exponernos para que la presencia de Dios venga y tengamos una experiencia real con Él, nuestra vida cambia. Por eso quiero que oremos en esta oportunidad. No sé si usted está escuchando esta palabra durante el día o en la noche. Realmente no lo sé, pero sí quiero invitarle para que juntos podamos clamar al Señor y podamos decirle: Dios, yo quiero tu presencia, que tu presencia me mude, que tu presencia me transforme, que tu presencia cambie lo que pasa en mi interior, y que usted pueda aferrarse en oración a que Dios traiga una visitación sobrenatural a su vida, en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece si oramos? Busque a su familia, tómense de las manos un minuto. Cuando este altar o este video termine, cuando esa transmisión termine, conéctense a Dios, porque el altar no termina con la transmisión, es lo que hay después. Compartan de esto. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue la tuya? ¿Cuál fue la tuya? Compartan de esto. Adoren a Dios juntos. Los que son padres, pónganle las manos a sus hijos. Oren por ellos y pídanle al Espíritu Santo que traiga sobre sus vidas, que traiga sobre ellos una manifestación sobrenatural en el nombre de Cristo. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Mi amado Jesús, qué hermoso fue aquel día cuando tuvimos una experiencia por primera vez y pudimos entender que no íbamos a ser los mismos nunca más. Que tú eres el Dios de nuestra salvación, que tú eres nuestra esperanza, que eres nuestra vida entera, Señor, y que lejos de ti, Señor, reconocemos que nada podemos hacer. Hoy, Señor, yo levanto esta oración a favor de cada familia que está conectada con este altar familiar. Jesús, yo te ruego, Dios, que tú traigas un tiempo de visitación, que traigas una experiencia nueva, que cambies lo que hay en el corazón y en la mente de todos nosotros, Señor. Porque esta es la única forma en la que podremos dejar todo aquello que nos está apartando de tu propósito. Señor, hay cosas que tenemos que renunciar, hay batallas, Dios, que tenemos que librar, hay circunstancias, Señor, que muchas veces nos debilitan en el camino, pero te tenemos a ti, Jesús. Tenemos a ese Dios que es soberano, tenemos a ese Dios que es poderoso, tenemos a Cristo que está en medio nuestro, te tenemos a ti, Jesús. Por eso yo te ruego, Padre eterno, para que en esta tarde, Señor, en esta noche o en esta mañana, indiferentemente de la hora en la que cada familia esté conectada con este altar, Señor, tú hagas que tu gloria sea manifiesta y que tu poder, Señor, sea revelado a los corazones y a las mentes. Hoy clamo, poderoso Cristo, para que tu auxilio y tu respiración puedan llegar sobre nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. En ese nombre en el cual hay salvación y vida eterna.
En ese nombre oramos y por ese nombre, Señor, sé que seremos vivificados en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Qué lindo que es Dios. Vean, yo no les puedo explicar de verdad a veces lo que siente mi corazón, lo que siente mi espíritu cuando pienso en tantas cosas hermosas que Dios ha hecho a favor de nuestras vidas. Así que bueno, anímese. Yo los voy a dejar en este momento para que ustedes tengan su tiempito de adoración, su tiempo de búsqueda, para que tengan su tiempo en familia y puedan compartir de esta palabra y preguntarse cuál ha sido la experiencia que a mí me cambió. Porque un día alguien te pudo haber hablado, pero hasta que tuviste la experiencia, tu vida fue diferente. Así que bueno, en este momento yo me despido. Quiero invitarles para que tomen el link de este altar familiar, compártanlo en los chats de su familia, enséñenles a otros cómo tener un altar familiar, cómo levantar una hoguera de adoración y de búsqueda para el Señor todas las semanas, y les aseguro que las cosas van a empezar a cambiar. Así que bueno, este solamente es un puente de conexión para que otras personas sean bendecidas, y ese es el propósito, yo creo, de todos nosotros como creyentes. Nos vemos el fin de semana. Recuerden que tenemos nuestro movimiento de jóvenes los días sábados, el domingo nuestro servicio general a las 10 de la mañana, y seguimos creyéndole a Dios por las cosas extraordinarias que fueron reservadas en nuestro camino. Un abrazo fuertísimo y muchísimas bendiciones. Un nuevo tiempo. Una nueva oportunidad. Una nueva esperanza. Alajuela. Una ciudad entera visitada por el amor de Dios.